Doloroso lo que cuenta la escritora, ¿no? Hablar de padres intermitentes, y hablamos de padres abandónicos, y hablamos de padres morosos también. Y vamos a ahondar en esta cuestión, porque decía la escritora, el 70% de los padres separados no cumple la cuota alimentaria. Son cifras realmente altísimas. Estamos con una especialista en Derecho de Familia, la doctora Cecilia Murad. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes para todos. Uno no puede creer, ¿no? Escucha estos datos, o sea, de cada 10 padres separados, 7 no pagan cuota alimentaria, doctora. ¿Es así, es tanto? Es así, es una realidad acuciante hoy en día y hace un tiempo considerable para las mamás, para estas mujeres que tienen a su cargo completamente la crianza de sus hijos, ya sean cuestiones de alimentos, en tema de vestimenta, esparcimiento, transporte, educación, con los índices inflacionarios que los vemos todos los días. Y salud también, doctora. Y salud también, sobre todo. La realidad es esa, están en las estadísticas, bueno, que lo dice muy bien la autora en su libro y en el contenido de su libro, pero en la realidad de los tribunales diarios, las demandas a los progenitores es altísima, es muchísima, es una realidad que se produce desde la separación, lo que conlleva a estas madres a transitar los pasillos de tribunales pidiendo algo que es para sus hijos, para sus derechos básicos. Sí, es una realidad dolorosa, decimos, doctora, porque se acaba, podemos decir, el amor en la pareja, pero no por ello debiera de cortarse este lazo que indefectiblemente igual no se va a cortar, ¿no? Porque hay un lazo sanguíneo de padre a hijo, y el olvidarse y el no hacerse cargo es una cuestión moral. Exacto. Se produce, sí, ante la separación de estos progenitores que hasta el día de su fallecimiento van a ser papás de estos niños. Es como que se producen estos progenitores hombres, el olvido de esta obligación. Asimismo, también, como ella mencionaba, desaparecerse de la vida de los niños porque de un día para el otro no los ven o los ven en forma dispar. Y la realidad es que esto, bueno, conlleva a peticiones que tienen que terminar en tribunales, donde los inconvenientes que por ahí se suscitan es en estos progenitores que no tienen por ahí unos ingresos fijos, sino que son independientes, u otros que se insolventan. Entonces debemos comenzar un camino, un recorrido hacia abuelos obligados solidariamente, tíos obligados solidariamente, pero lo que conlleva un tiempo y que muchas veces no se reflejan las necesidades de hoy de esos niños. Sí. Doctora, tenemos muchas consultas al respecto por situaciones muy particulares. Sabemos que es un tema que realmente es acuciante para tantas familias. Se queda un ratito, sí, por supuesto. Nosotros nos vamos con el móvil en vivo y en directo, justamente en este encuentro que lleva adelante con la presencia de Agustín Rossi, el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich. Adelante, Marco, ¿estás ahí? Que es muy bueno porque permite interactuar también con los municipios. Tenemos un programa de respaldo y de cooperación para 17 municipios desde el punto de vista de transferencia de tecnología, capacitación. Así que lo que estamos haciendo aquí es distintos módulos de capacitación para empleados públicos estatales, provinciales, pero también para empleados públicos municipales. Y a su vez también un sistema de transferencia de tecnología, desde el sistema de gestión municipal, administración financiera, control de gestión, sistema de metas, como así también de la ejecución del Plan Chaco 2030. Que tiene que ver con gestión pública de calidad. Así que la verdad que agradecemos muy especialmente a Agustín por participar en este evento, generando obviamente las redes de apertura. Bien, estamos en vivo y en directo desde el Centro de Convenciones Gala. Ya vamos a restablecer el contacto con nuestro móvil satelital en algunos minutos nada más. Pero volvemos a esta cuestión, ¿no? Que sabemos genera muchísima preocupación en tantas familias, a tantas mujeres. Decía, actúan a veces solidariamente, obligados solidariamente, la familia del progenitor, digo, padres, hermanos, tíos de aquel niño que hoy se encuentra en esta situación. Exactamente. Nosotros desde el 2015 tenemos un nuevo Código Civil
en el cual, si bien anterior a este código ya podíamos hacer petición a los abuelos paternos, a los tíos paternos, hoy el código es más específico, ya los tiene considerados como obligados solidariamente. Entonces, en el caso de no responder el progenitor, se los notifica, se los cita, se los demanda a estos abuelos, que muchas veces es lastimoso también porque estamos ante jubilados, que también hay una situación inflacionaria que los afecta. Entonces, no es solamente el no pasar una cuota alimentaria, sino todo lo que genera en esos niños, que ellos, si bien de dinero no entienden, pero al producirse esta separación, ellos a veces tienen que dejar actividades extracurriculares que son sanos para su desarrollo, sí, actividades deportivas, tienen que ser cambiados de una institución educativa a la que iban, que tenía una cuota, y tienen que ir a un público, lo que también puede generar en ellos algunas cuestiones emocionales. Sí, los niños sienten. Entonces, entienden. Sinceramente, es una situación gravosa, y al pasar el tiempo, al hablar de género, de la infancia compartida, de las obligaciones compartidas, vemos que la realidad dista mucho de los decálogos o de lo que salimos a hablar y a tratar de incursionar en el tema, porque la realidad no es lo que se refleja. Doctora, ¿cuál es la recomendación para aquellas mujeres que están atravesando una situación de este tipo, una disyuntiva por cuestión económica? Bueno, la recomendación es asesorarse básicamente de cuáles son sus derechos sin miedo, porque muchas veces son violentadas a recibir sumas irrisorias, y con las amenazas de, bueno, no me recibís esto, no te paso más, si me demandás o lo que fuera. Lleva su tiempo, es una realidad, pero hay que asesorarse, sobre todo porque estas mamás son hoy la voz de los derechos de esos niños, niñas y adolescentes que deben recibir lo que les corresponde, porque es para el desarrollo de ellos mismos. Bien, ¿y dónde concurrir? Porque imaginamos los juzgados de familia con tantos casos, como usted hace referencia, 7 de cada 10 se está incumpliendo, deben estar abarrotados de expedientes justamente con demandas de este tipo. Sí, es una realidad. También es cierto que entre los colegas que ejercemos la profesión tratamos siempre de arribar a algún tipo de acuerdo, como una mediación, a los fines de descomprimir un poco esta demanda judicial. Pero si bien es necesario muchas veces terminar en el ámbito judicial, la idea es que se puedan asesorar, porque además también inclusive muchas mamás piensan que al cumplir 18 años ya la cuota alimentaria no va más, y una gran modificación que ha hecho el código es hasta los 25 años le corresponde, por cuestiones de estudio, que ella se es mayor de edad, pero hasta los 25 años la cuota alimentaria es obligatoria. Bien. Entonces la recomendación es siempre asesorarse, ya sea con un profesional o en su defecto las defensorías oficiales. También los juzgados de familia indican a la gente dónde concurrir, dónde recibir un asesoramiento. Así que, ¿y cuánto tiempo tarda hoy la justicia en resolver litigios de este tipo? En realidad uno tiene dos procesos, las medidas cautelares, que son lo urgente, y que en eso se toma un porcentaje, como yo te decía, si tiene un ingreso fijo, un porcentaje de esos ingresos, o en su defecto se toma el salario mínimo vital y móvil vigente, y para cotejar esos gastos, ahora bueno, tenemos este índice de crianza, más o menos lleva unos meses, entre 3, 4 meses entre el pedido y ver si hay algún ofrecimiento de la otra parte, y ya por lo menos se tiene un porcentaje provisorio de cumplimiento efectivo, y luego se puede ir ya por un incidente, un aumento de cuota, porque la realidad es que el porcentaje que podemos fijar hoy, por ejemplo, para un niño que está en un nivel inicial, no va a ser el porcentaje que va a cubrir sus gastos el día que esté ya en una escuela primaria o en un secundario inclusive. Entonces esas cuotas no son cuotas fijas, se van a ir siempre actualizando, siempre eso también lo pueden peticionar. ¿Y qué pasa si el padre en este caso no tiene un salario fijo? Se toma el salario mínimo vital y móvil, se fija un porcentaje conforme los gastos que esos niños puedan tener, y en el caso de que ese porcentaje fijado sobre el salario mínimo vital y móvil no se cumplimente,
ahí lo que tenemos es para ejecutar y ya ver si tenemos abuelos, tíos, alguien de la familia que pueda responder solvente, porque la realidad es que a veces se fijan rápidamente cuotas alimentarias por parte del juzgado, pero los progenitores no las cumplen. Entonces ahí debemos iniciar ya sea demanda a los abuelos, a los tíos, por dar un ejemplo, pero también iniciamos ejecuciones, entonces empezamos a ver medidas, prohibición de salida del país, han salido muchos fallos novedosos que no los dejan entrar, por ejemplo, al club donde concurren, las canchas de fútbol. Hay herramientas que ahora este nuevo derecho nos da para intentar acorralarlos, por así decirlo, que la gente entienda y que se pueda lograr el cumplimiento efectivo. Ahora, usted, doctora, que conoce tantos casos y acompaña a tantas familias en esta situación, ¿por qué no se paga? ¿Porque no se quiere o porque es una manera de, no sé? Es un tema interesantísimo, como hoy te decía antes de entrar al vivo, yo soy investigadora del Instituto Gioja de la UBA y hace un tiempo venimos trabajando en esto porque tenemos la legislación, tenemos las herramientas, pero vemos que en la realidad muchas veces esa sentencia no se cumple y tenemos que seguir litigando. Yo me atrevo a decir que es una cuestión generacional, que la estamos cambiando, hablando de las cuestiones de género, de la obligatoriedad y la igualdad en la crianza, porque esto también deviene de toda una sociedad y todo un cambio estructural de mamá se quedaba en casa y papá salía a trabajar, mamá no trabajaba, mamá nos cuidaba. Entonces como que se sigue teniendo esa visión con, bueno, vos te quedás con los chicos y hacete cargo como puedas. Y sinceramente es eso que nos angustia a las mujeres, a las mujeres que acompaño en esta situación, porque duele mucho y como te decía, es una realidad que yo creo que es una cuestión estructural que la vamos a ir cambiando, espero y es lo que anhelo, socialmente diríamos. Yo creo que es una cuestión social, cuestión social, cultural, educacional, socioeconómico, varias cuestiones diríamos que por ahí ya escapan un poquito al derecho, pero que desde el derecho siempre estamos intentando solucionararlas, diríamos. Gracias, doctora, le agradecemos muchísimo su por tiempo. El interés. Y bueno, vamos a seguir hablando de estas cuestiones que sabemos tristemente son una realidad en muchísimos hogares argentinos. La doctora Cecilia Murad, especialista en Derecho de Familia. Continuamos en Noticiero 9 al mediodía.